Bien, que la paz y el amor de Cristo reine en cada corazón. Vamos a dar inicio a lo que es una pequeña enseñanza de parte, ¿verdad?, de las Escrituras o de parte de Dios para cada uno de nosotros, con el único propósito de poder aprender un poquito más o repasar un poco más de lo que siempre o cada día hemos venido estudiando día tras día. En este hermoso momento, pues vamos a tener el privilegio de poder estudiar un poquito el por qué la Iglesia de Cristo debe participar de una copa a la hora de participar en la cena del Señor. El por qué la Iglesia de Cristo debe de participar solamente de un pan. Y la pregunta, la razón, el por qué utilizamos una sola copa. Pues déjenme decirle, hermanos, de que realmente las Escrituras son muy claras. El asunto de esto es, por tiempo hemos venido escuchando, hemos venido hablando y hemos escuchado grandes mensajes que muchas personas dan, que muchas personas predican y dicen: yo hablo donde la Biblia habla y callo donde la Biblia calla. Pero el problema está que para la cantidad de hermanos que he podido escuchar diciendo esta frase, lamentablemente la mayoría, por no decir el 95% de los predicadores no cumple este requisito. Sencillamente, a veces decimos, tiramos el texto y luego comenzamos a vociferar, a hablar, a decir o a discutir asuntos en el cual verdaderamente no podemos probar bíblicamente el por qué es que debemos de participar de una copa y por qué debemos de participar de un pan. Las Escrituras realmente son claras y nosotros hemos venido viendo cómo es que la Biblia ayuda a desenredarnos y a enseñarnos de todos estos problemas. Podemos ver la Biblia en Mateo 26 en adelante. Dice la Escritura: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Nosotros podemos ver la razón, el por qué Jesús utiliza un solo pan. Jesús dice que estaba a la mesa con todos los apóstoles, ¿verdad? No estaba a la mesa, quiero darle una aclaración de un hermano de México, creo, si mal no recuerdo, que estaba predicando un sermón y que habían 120. No, la Biblia no enseña de que en la mesa habían 120. El pobre hermanito se equivocó, igual que los evangélicos, y tiró un discurso ya bravo porque no tenía opción de cómo defender la doctrina de las copitas contra la verdad de Dios. Entonces, ¿qué decía? De que dice la Escritura: y mientras comían, tomó Jesús el, habla de singular, uno, el pan, un solo pan, y bendijo, ¿y qué hizo? Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi, en singular, y dice cuerpo. O sea, nosotros vemos realmente que Jesús lo único que hizo fue utilizar un solo pan. Cuando Jesús estaba a la mesa con los 12 y la ley judía decía de que cada quien tenía que tener su pan y su copa.
ahí habían en la mesa, habían 13 panes, pero Jesús utilizó uno, porque Jesús va a hacer el inicio o va a dar la demostración de cómo se va a participar de la cena del Señor. No es que estaba Jesús en la cena que nosotros celebramos aquí. Esto fue una demostración, una enseñanza bíblica que deja el verdadero hombre que es Jesús. Y dice que allí él utiliza un solo pan, porque ese pan es el que va a representar, va a simbolizar el cuerpo. El cuerpo, no los cuerpos. El cuerpo de Jesús. O sea, el cuerpo de Jesús fue llevado, fue golpeado, fue enterrado y el cuerpo de Jesús resucitó. Jesús ascendió hacia los cielos y el cuerpo no fue desmenuzado. Por lo tanto, no se puede utilizar en la cena del Señor muchos pedacitos de panes. Es un solo pan porque el cuerpo de Jesús está entero. No se puede utilizar galletas, no se puede utilizar hostia. Tiene que ser pan sin levadura, que representa el cuerpo de Cristo, porque está representando el cuerpo sin pecado, ¿verdad? Entonces eso es lo que está diciendo y tiene que ser uno. Versículo 27. Volvemos a lo mismo, dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Mire, Jesús utiliza sencillamente una copa. Dice, y tomando la copa, la palabra tomando significa agarrar. ¿Ves? Y tomando la copa, agarrando la copa, y habiendo dado gracia, les dio, diciendo, bebed de ella. ¿De cuál? De la que Jesús había agarrado. No eran las 12 restantes copas que estaban en la mesa, sino de la que él tenía en su mano. Era una sola copa, dice, la copa. Fácil le hubiera sido para Jesús haberle dicho, beban cada quien de la copa que tienen, para que así veamos que beben en copitas individuales. No, Jesús no dijo eso. Jesús tomó una sola copa, bebió y les dio de ella, dice, beban de ella, de la que él bendijo. No de la que ustedes tienen en sus manos, en su mesa allí. No, es de esta. Porque Jesús está demostrando que tiene que ser una sola copa. Entonces, ahora viene lo siguiente. ¿Qué contenía la copa de lo que iban a beber ellos? Versículo 28. Porque esto es mi sangre. El contenido de la copa era la sangre. Era lo que había. ¿Ves? Entonces, eso era lo que representaba. Literalmente, ¿qué es lo que tenía la copa? Lo que tenía la copa literalmente adentro era el jugo de uva. No era Welsh, no era Hi-C, no era cualquier otra bebida o drinks como le quieran llamar. Era jugo de uva, jugo puro, jugo hecho, licuado o pateado como le quisieran llamar en aquel tiempo, o pisoneado. En aquel tiempo pues no existían las licuadoras, se utilizaba en un hisopo, en un estanque de la misma madera que lo hacían y lo pisoneaban con otro palo para desbaratar y exprimir el jugo. Luego lo colaban y listo. ¿Ven? Entonces,
Y eso es lo que se sacaba para tomar, porque era jugo de uva. Y ese jugo de uva es lo que está representando la sangre de Cristo. Y por eso le dice, porque esto es mi sangre. Ahora viene ¿de qué? Del nuevo pacto. Si nosotros vemos cuántas cosas menciona Jesús aquí, Jesús está mencionando el cuerpo como parte 1. Parte 2 menciona la sangre. Y parte 3 menciona el pacto. Son 3 cosas. Jesús toda la vida vino hablando de 3 cosas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ve? Y siempre que él hablaba en 3. Y la mayoría de todas las conversaciones siempre hablaba de 3 objetos en lo mismo. Y por eso él dijo en primera de Juan 5:7, y dice 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, la sangre y el Espíritu. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. La sangre, el agua y el Espíritu. O sea, y estos 3 concuerdan. O sea que para encontrar la salvación, hermano, siempre tiene que ser 3. Ahora viene lo siguiente. Dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es el núcleo perfecto de 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son Dios. Entonces, y nosotros somos también hijos de Dios. ¿Qué resulta con esto? Pues dice que nosotros somos compuestos cuerpo, alma y espíritu. También somos hechos en 3 partes. O sea que toda la vida Dios ha venido hablando en 3. Siempre habla de 3 cosas y aquí nos demuestra las 3 cosas que se tienen que utilizar en la cena del Señor. El pan, el jugo y la copa. Son 3 cosas. Sencillamente podemos ver aquí por sistema de aquellos que hablan tanto de la supuesta higiene, pero lamentablemente los hermanitos que más hablan de higiene, a veces cuando uno los visita en su casa, son los que más cosas negativas encuentra en sus casas y no existe la higiene. Pero no es necesario el plato. El pan puede estar en la mano o puede estar en la mesa. No es opción. Aquí tenemos el jugo, está dentro de la copa. Sencillamente el jugo si no lo podemos chorrear en la mesa ni echárselo en la mano a nadie. Por ende, Dios jamás se puede equivocar y dice que se necesita la copa para tener el jugo. El pacto que sea derramada en su sangre y el cuerpo que es el que representa a Jesús. Hermanos, esto es tan fácil y tan sencillo como poder seguir a Dios. Lamentablemente, pues muchas personas no alcanzan a entender esta parte, algunos por el corto conocimiento, otros por arrogancia porque no hacen más que ofender y criticar y decir, y otros por conveniencias económicas que cuando ellos quieren creer en Dios, pues lo que los sostienen le quitan el sostenimiento para que dejen de creer en Dios. Y sencillamente ellos pues tienen que seguir con su sostenimiento hasta morir y morir en pecado. Porque no tienen base bíblica para decir de que es bíblico participar en copita. No hay ningún solo versículo que diga que se puede participar en copita. O al menos que yo nunca lo haya visto. Yo soy predicador desde 1990 y nunca he encontrado un versículo que diga que se puede beber en copita. No lo hay, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues nosotros podemos participar de estos lindos elementos bíblicamente como Dios manda. ¿Por qué? Porque esto se hizo efectivo, hermano, cuando Dios toma la decisión de que Jesús
termine su misión. Mire lo que dice Hebreo, capítulo 9. Hebreo, capítulo 9, versículo 16. Y dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Usted está viendo, hermano, ya Jesús había pronosticado en Mateo 26, antes de fallecer, cómo se tenía que hacer la cena. Cómo tenía que participarse un pan, una copa y con jugo. No con bebida ni con vino. No con otras clases de ingredientes que no aparecen, que muchas congregaciones están acostumbrados a hacerlo con el supuesto Welsh, con ese drinking, con el Hi-C. Hermanos, la Biblia dice jugo de uva, fruto de la vid. Y por eso dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Aquí se cumple de que al morir Jesús, esto es lo que queda establecido. No puede existir otra forma. Y sigue diciendo el versículo 22. Y versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Usted está viendo, hermano, que realmente si Jesús no hubiese muerto, no hubiera habido perdón de pecado. Entonces, si Jesús no hubiera muerto, no hubiera habido derramamiento de pecado, pues por el gusto hubiésemos participado de estos santos elementos. Pero es necesario que cada uno de nosotros aprendamos lo que la Biblia nos está enseñando. No es cuestión, hermano, de ver cómo el sistema de la humanidad, lamentablemente, pues, son muchos nuestros hermanos que piensan de esta manera equivocada, que piensan de que la iglesia del Señor es como la política. Muchos piensan que porque como la mayoría practica ese sistema erróneo de participar en las copitas, ellos dicen que por eso tienen la verdad. La Biblia no es una política, hermano. No es por mayoría que se mantiene la verdad. La verdad se mantiene porque la Biblia la enseña y la mantienen los que creen de verdad en la verdad. Sin hipocresía, sin nada que discutir. ¿Por qué? Porque la Biblia está hecha para obedecer. Pero sin embargo, hermano, hay muchos hermanitos que lamentablemente pues transversan las escrituras con estos textos. Hay cantidades de hermanos, igual como el hermanito Partain, que lamentablemente tanto tiempo de estudiar Biblia y a pesar que no encuentra los textos, se enoja cuando alguien le comenta sobre la verdad. Y así cantidades de hermanos que piensan, hermanos, piensan que por mayoría es que mantienen la verdad. Pues no es por mayoría. Déjeme decirle que cuando el diluvio solamente fueron 8 salvos. Cuando Sodoma y Gomorra solamente fueron 3. Cuando el día de Pentecostés habían aproximadamente 18 naciones unidas allí y solamente fueron como 3,000 personas los que creyeron. Así que, hermano, no crea que es por mayoría. La salvación viene por creer. Y siempre los que creemos somos minoría. Siempre seremos pocos. Siempre seremos los más poquitos, pero seremos los que realmente mantenemos la verdad. Así que, mi estimado hermano, pues vamos a darle gracias a Dios por este gran privilegio de poder participar de esta hermosa lectura. Que Dios nos bendiga en esta hermosa tarde.